Les tengo una sorpresa. Ahora no vamos a hablar de Esther. Me dijeron ya Chole, no dijeron ya Lupe, ¿verdad? Ya Chole. No, no es cierto. No se crean. Precisamente por las fechas que estamos en este tiempo, quise compartir algo diferente con ustedes. Comentarles que no estaba planificado. Se supone que iba a estar el apóstol el día de hoy con nosotros, pero no pudo estar. Y pues bueno, vamos a compartir algo muy interesante con ustedes. Yo le pedí a los muchachos que le pusieran por nombre a esta plática la confirmación del nuevo pacto, aunque normalmente yo muchas gracias, Tere, a este estudio le he llamado en otras ocasiones Uno con Él. Y vamos a ver algunos aspectos sumamente importantes. Y ahorita platicando con el doctor Ugarte, con el apóstol, yo le decía que cuando yo empecé a estudiar más a fondo este pasaje fue algo que a mí me sorprendió de una manera extraordinaria. Así es que le voy a pedir que ponga mucha atención a lo que vamos a estudiar el día de hoy, porque realmente es impresionante lo que Jesús hizo en aquel tiempo. Voy a leerles un pasaje, está un poquito larguito, es Juan 17, del 13 al 24. Hay algunas personas que le llaman la oración del sumo sacerdote o la oración de Cristo el sumo sacerdote o una oración intercesora de Cristo. Si usted creía, normalmente por como hemos sido enseñados, creemos que la oración principal de Jesús fue el Padre Nuestro, pero no es así. De hecho, ahí ahorita les mencionaré algunas cosas, pero el Padre Nuestro tenemos que entender que la oración del Padre Nuestro era antes de que se viviera la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, cuando estaban orando el Padre Nuestro, estaban intercediendo porque sucediera algo que iba a venir después. Por eso decían que venga a nosotros tu reino, porque no estaba establecido todavía, porque Cristo no había muerto y resucitado y no se había inaugurado el tiempo del nuevo pacto. Entonces hemos tenido siempre esa idea, pero ahora vamos a ver la oración que a mi juicio fue la oración más impresionante y más importante que hizo Jesús, y viene aquí en Juan 17 del 13 al 24. Ponga mucha atención a cada una de las cosas que voy a mencionar. Esto quiero ponerles un poquito el marco que se estaba viviendo en ese tiempo. Esto fue poco tiempo antes de que Jesús fuera apresado para ser llevado a lo que nosotros sabemos por todo lo que tuvo que pasar, las torturas, la muerte, crucifixión, todas las cosas que él vivió. Esto fue un poquitito antes de que eso sucediera. Entonces Jesús sabía que ya estaba ese tiempo y que se iba a cumplir ese tiempo. Dice así: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si se fijan, yo quiero que empiece a dimensionar, aunque ahorita vamos a analizar algunas cosas. Él está hablando de una situación de lo que nosotros íbamos a hacer ya en Cristo, porque está hablando de que nos iban a aborrecer, aún y cuando en ese tiempo podían aborrecer a los discípulos, pero todavía no estaban ellos impregnados, por llamarlo de una manera, o impartidos por Cristo mismo. Entonces ponga mucha atención en esto. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, fíjese bien, hay mucha gente, mucho cristiano que cree que ya nos tenemos que ir allá con Él. Pero aquí Jesús dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, fíjese bien lo que dice aquí, que ahorita lo vamos a explicar. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero Jesús desde ahí ya estaba orando por cada uno de nosotros. Él, antes de ir a la cruz, yo puedo creer y pensar
que por la capacidad de Dios, Dios había puesto probablemente la imagen o el conocimiento de cada uno de nosotros. Esto parece algo imposible, porque cuántas millones de personas no hay, pero definitivamente estaba revelado en Él, en su espíritu, y Él estaba intercediendo desde ese momento ya por cada uno de nosotros y aún por quienes no le conocen todavía, sino también a los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Está poniendo atención? La gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Se da cuenta de lo que Jesús estaba pidiendo? ¿A dónde iba a ir Jesús después de la muerte y la resurrección? Al Padre. Iba a estar sentado a la diestra del Padre. Desde ahí Jesús estaba pidiendo que cada uno de nosotros fuéramos al mismo lugar donde Él iba a estar. También ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué impresionante pasaje. Yo lo leo y la verdad me maravillo. Yo le pido que, yo creo que el Señor le va a dar todavía un entendimiento mayor cuando analicemos esto que estamos leyendo, pero vuélvalo a leer después en su casa, analícelo, medítelo, porque es impresionante cómo desde aquel tiempo Jesús estaba ya pidiendo estas cosas. Ahora, analizando muy rápidamente, porque no quiero profundizar mucho, después habrá oportunidad de hacerlo. Ustedes saben que el nuevo pacto fue establecido entre el Padre y el Hijo. Nosotros no tuvimos nada que ver ahí. El Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo en un pacto para que nosotros pudiéramos ser redimidos, para que nosotros pudiéramos ser hechos unos juntamente con Cristo. Este es el nuevo pacto, el que establecieron el Padre y el Hijo. Gracias a ellos y a su amor y su misericordia, los beneficiarios de ese pacto entre el Padre y el Hijo fuimos cada uno de nosotros. Entonces yo a este tema le quise llamar la confirmación del nuevo pacto, porque a pesar de que si esto era algo que ya habían pactado el Padre y el Hijo, ahí me disculpará Magdita porque dicen que parezco, no sé qué parezco, que me muevo de un lado para otro, ¿verdad? Que ahí me andan siguiendo con la cámara. Yo no sé si usted pueda ver esto, pero ¿acaso era necesario que Jesús le recordara que esto ya lo habían pactado entre ellos? Que nosotros íbamos a ser hechos uno solo con Él, que íbamos a ser sentados en lugares celestiales. ¿Sería necesario si desde la eternidad era algo que el Padre y el Hijo ya habían pactado? Yo tengo mi interpretación de esto y puede estar o no de acuerdo conmigo, pero hay muchísimas cosas que a veces parecieran ilógicas el hecho de que Jesús, por ejemplo, las mencionara. Pero yo creo que había la intención de que estas cosas quedaran escritas para que fueran manifiestas y que hubiera la evidencia de que estas cosas estaban siendo hechas y que había habido un pacto entre ellos dos. Usted puede leer en Hebreos y podrá encontrar muchos aspectos fundamentales del nuevo pacto, pero en este caso, aún en los evangelios, podemos ver cómo Jesús le ora al Padre para pedirle que se cumplan las cosas que de alguna manera ya ellos habían establecido desde la eternidad. Le pongo un ejemplo muy rápido. ¿Alguien recuerda la historia de Lázaro? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué fue lo que oró Lázaro al Padre cuando pidió que lo sanara o que lo resucitara, mejor dicho, perdón? Cuando Jesús pidió que resucitara a Lázaro, ¿recuerdan qué fue lo que dijo Jesús? Yo sé que siempre me oyes, pero algo así, voy a parafrasear, ¿verdad? Pero oigo para que ellos me escuchen. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Tenía que hacer esa declaración? No,
porque él sabía que el Padre lo escuchaba. Él sabía que él lo podía decir a lo mejor hasta mentalmente, pero él tenía que dejar evidencia para que otros creyeran que realmente el Padre le escuchaba, que el Padre lo apoyaba, que el Padre lo respaldaba en los actos y las cosas que hacía. Entonces, habrá ocasiones, muchísimas ocasiones, en que nosotros no tengamos que abrir nuestra linda boquita para expresar el respaldo que Dios tiene hacia nuestras vidas. El respaldo será evidente delante de los demás de cómo Dios nos respalda. Pero habrá otras ocasiones en que a lo mejor tendremos que decir algo para que quede evidencia de que el Señor Todopoderoso respalda su palabra y que su palabra no vuelve vacía. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces dijimos que el Padre Nuestro no era realmente la oración para este tiempo, era una oración que Jesús le enseñó a los discípulos por el tiempo en el que estaban viviendo. No voy a profundizar mucho en eso, podríamos analizar parte por parte lo que dice el Padre Nuestro y nos daríamos cuenta que eran cosas que estaba pidiendo Jesús a futuro, que eran situaciones donde se estaba solicitando algo porque aún no estaba consumada la obra de Cristo. Y podemos pensar nuevamente que la oración de Jesús, por ser la más famosa, es el Padre Nuestro. Sin embargo, podemos ver que una de las oraciones o la oración más importante de Jesús es Juan 17, que le podríamos llamar la oración de Jesús. El Padre Nuestro podríamos considerarlo como una oración de los hombres. El Juan 17 podemos considerarlo como la oración de Jesús. El sumo sacerdote, para entender un poquito algunas cosas que pasaban, que es también conocido como la oración del sumo sacerdote, pasaba por todo el tabernáculo. Recuerden que había el tabernáculo, era el templo, inicialmente el tabernáculo de Moisés, pero después vino a hacer el templo, pero contenía las mismas partes. Eran los atrios, que era la parte exterior, había el lugar santo, que era la parte intermedia o la parte más grande del templo, y luego venía lo que era el lugar santísimo, que estaba cubierto por un velo grueso, donde dentro de este lugar estaba el arca del pacto, y era la misma presencia de Dios estaba en ese lugar. Sabemos que el sumo sacerdote, para presentar en expiación la sangre de un cordero o de un animal para que fueran expiados nuestros pecados, tenía que presentarla en una como bandeja que se ponía arriba del arca del pacto, y tenía que derramar y poner esa sangre ahí, pero el sumo sacerdote tenía que estar santificado para poder realizarlo. Si no, ¿se acuerdan qué le pasaba al sumo sacerdote? Cuello, como el chinito, dice aquí el doctor, ¿verdad? Ahí quedaba. De hecho, tenía que entrar amarrado con una cuerda. Sus vestiduras tenían campanillas para poder escuchar si él se seguía moviendo. Si de repente ya no se oía nada, significaba que el sumo sacerdote había marchado, como luego decimos, y lo tenían que sacar jalando con una cuerda, ¿sí? Él tenía que hacer un rito de purificación y de santificación para poder entrar y para poder soportar también el peso de gloria que había dentro del lugar santísimo. El sumo sacerdote tenía que meter un incensario, no sé si lo digo correctamente, inciensario, está medio rara la palabra, bueno, metía incienso, ¿verdad? Y tenía que llenar todo ese lugar con una nube espesa de humo del incienso para él poder entrar a este lugar. Entonces el sumo sacerdote se presentaba para hacer este sacrificio, y después de esto, de llenar el lugar santísimo con el humo, era cuando él podía entrar. Entonces entraba con la sangre del sacrificio, la ponía sobre el trono de la misericordia, que así se le llamaba a la parte de arriba del arca del pacto, o propiciatorio, y era como una bandeja, les comentaba ahorita, que estaba entre los querubines que estaban en la parte superior del arca del pacto. Esa sangre cubría, pero nosotros sabemos que esa cobertura era de manera temporal. Es como, no sé si les ha tocado ver, yo me quiero imaginar de esa manera. A veces cuando, no sé si Pepito de más jovencito lo hacía o no, pero a veces los chamacos eran medio vagos y pintaban, ¿verdad? Así con unos sprays ahí en las paredes, ¿verdad? Hacían grafitis.
Se me ocurrió Pepito, no sé por qué. Yo siempre lo pongo yo de ejemplo, que lo quiero mucho a mi Pepito. Y bueno, es simplemente un ejemplo. Cuando alguien ponía una pintura en una pared, muchas veces si la persona quería cubrir esa pared con una pintura clara, con el pasar del tiempo, el sol y todo, ¿qué pasa? Se volvía a ver la situación que se había pintado abajo, y más si era de color negro, por ejemplo. Entonces era algo que cubría temporalmente. Esta sangre que el sumo sacerdote presentaba era un remedio temporal para las personas. Jesús, nuestro sumo sacerdote, unas horas antes de subir al altar, que podríamos considerarlo la cruz, ¿verdad? A ese altar definitivo de sacrificio, hace esta oración que les acabo de compartir, que podríamos llamarle, como decíamos ahorita, la oración del sumo sacerdote. Él iba a entrar al lugar santísimo. Su sangre iba a ser derramada de una manera espiritual sobre el lugar santísimo. El Señor no tenía que llevar la sangre de un cordero, iba a llevar su propia sangre a este lugar, y no tenía tampoco que llevar incienso, porque Él mismo era el perfume agradable que subía delante de la presencia del Señor. Yo les quise compartir de todo esto por las fechas que estamos viviendo. Yo quisiera, mire, desgraciadamente así somos los hombres y mujeres también, no creo que nomás hablo de un género. Desgraciadamente, como que necesitamos que nos recuerden de cosas importantes, y tenemos que hacer celebraciones anualmente, un día del año, para acordarnos de ciertas cosas. Y desgraciadamente hay personas que de Jesús únicamente se acuerdan en la Navidad. Y desgraciadamente ni siquiera se acuerdan para tomarlo en cuenta. Se acuerdan para celebrar la Navidad, para cenar juntos, que no tiene nada de malo, no estoy diciendo que esté mal. Para cenar todos juntos, para recibir regalos, pero probablemente para lo más importante, que sería lo mejor, recordar a Cristo, no lo hacemos. Dicho sea de paso, ni siquiera es la fecha real del nacimiento de Jesús, y se instituyó como una fecha donde se iba a celebrar la natividad de Cristo, y así quedó. Pero es bueno que podamos entender, en primer lugar, que Cristo lo tendríamos que celebrar todos los días del año. Cristo tiene que ser manifestado en nuestras vidas todos los días del año. Cristo tiene que ser manifestado en nuestras vidas absolutamente en todo lo que nosotros hacemos. No tendríamos que esperar una vez al año para poder acordarnos de Él. Sería tanto como pensar en un sacrificio anual para pensar que podríamos hacer algo o resolver algo en nuestras vidas por recordarlo una vez al año, cuando todo su poder, toda su gloria, toda su majestad, todo su poder ha sido impartido en cada uno de ustedes. Denle un aplauso al Señor. Y dice el Señor: no ruego, leyendo una partecita de lo que leímos de esta oración, no ruego solamente por estos, los que están vivos, los que me han seguido, sino también por los que han de creer en este 2017 que aún no ha terminado, y en el 2018 y en los años que vengan. Por ellos estaba intercediendo Jesús también. Lo que Jesús hizo hace más de 2000 años fue muy importante, pero lo más importante para nosotros es lo que Cristo está haciendo el día de hoy. Lo que Cristo hizo, lo que Jesús hizo en ese tiempo fue únicamente una puerta de entrada, fue únicamente el establecer de manera legal el reino de Dios aquí en la tierra. Pero lo verdaderamente importante es que Cristo se ha manifestado a través de ti, que se ha manifestado a través de mí. No me acuerdo exactamente lo que dijo Liber ahorita, pero ¿qué tanto podemos estarlo manifestando cada uno de nosotros? Yo creo que tendría que ser un análisis personal, no en un afán de autocondenación, no en un afán de estarnos, juzgando, sino más bien como una manera de animarnos a que cada vez Cristo sea más manifestado a través de nosotros. Porque como decía Oscar ahorita con la frasecita esa, ¿verdad, Oscar? Entre más cosas buenas vean en nosotros, cosas sorprendentes,
es porque Cristo está siendo manifestado a través de nosotros. Pero entre más ven cosas negativas, es que no le estamos permitiendo a Cristo ser manifestado, y quienes nos estamos manifestando somos nosotros, nuestra alma que no está procesada todavía. El Espíritu es perfecto, es santo y justo a través de Jesucristo, pero nuestra alma tiene que ser renovada. Entonces, ¿qué tanto estamos permitiendo que nuestra alma sea renovada para poder manifestar realmente a Cristo en esta vida? Fíjese, yo quiero que haga esta declaración junto conmigo y quiero que repita en voz alta. Su nombre está en mi boca, pero también mi nombre está en su boca. Jamás, absolutamente nada te puede separar de Cristo. No hay absolutamente ninguna cosa que te pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo. Absolutamente nada te puede separar del amor de Dios. Así es que tenemos que caminar en esa seguridad. Yo sé que hay personas que puedan estar pasando por situaciones difíciles. La persona que habló conmigo hace ratito en la mañana, no te desesperes, el Señor tiene control de las cosas. El Señor es fiel y justo. El Señor no falla su palabra. El Señor dice que tú y tu casa servirán al Señor, que tú y tu casa serán salvos. Yo declaro que toda bendición será manifestada sobre tu vida y sobre los tuyos. Yo declaro que el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y de justicia a quien tenga que hacerlo. Sean tus hijos, sean tus familiares, sean tus amigos, a quien quiera que sea, el Señor va a completar la obra en cada uno de ellos. Y no solamente en ellos, sino también en cada uno de nosotros. El Señor traerá a nuestra mente las cosas que tengan que ser cambiadas. Y no será en tu fuerza, será en la fuerza de Él. Porque el Señor te ha dado dominio propio, te ha dado autoridad, te ha dado el poder para vencer las cosas del mundo. Dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido. Y Él se hizo uno solo contigo. Así es que si Él venció, tú venciste juntamente con Él. Dele un aplauso al Señor. Podríamos pensar, y no está mal, podríamos pensar que Dios pudiera estar hablando de unidad de la que nosotros normalmente pensamos o pudiéramos analizar. Antes quisiera rápidamente, me gusta por atención a las personas que nos están siguiendo por internet, quiero mencionar a algunas de las personas y saludarles. José Antonio desde Villavicencio, creo que es Colombia, de repente, sí, ¿verdad? De repente se me va ahí la geografía. Rosy González también nos saluda. Joana Flores, ya declaramos sanidad sobre Ulises y lo confirmamos en el nombre de Cristo. Andrea Amigón desde Canadá. Queremos saludar a Javier Polanco. Javier, te mandamos un fuerte abrazo. Magdalena Cacique desde Jonacatepec, Morelos. José Evaristo, que originalmente vive en Asturias, pero dice que ahorita está viéndonos desde Bilbao, España. José, te mandamos un caluroso saludo. Ali Rodríguez desde Nueva York. José Machín desde, así se pone él, desde el restaurante El Edén. José, te mandamos, y Blanquita, les mandamos un gran abrazo y declaramos que el Señor les da gracia y favor en su negocio y que el Señor los prospera abundantemente. Elena Flores, Chito Treviño, Eduardo Arrieta, Laura Piña desde Juárez, Rodolfo Bermúdez también está conectado, aunque ahí está dentro de la cabina de medios. Pero a todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo, un saludo y gracias por estar conectados y estar escuchando esta palabra de parte del Señor. Pudiéramos pensar que Dios está hablando de la unidad en cuanto a que a lo mejor los hermanos pudiéramos ser unidos, que qué bueno sería que así fuera, porque desgraciadamente se dice que las cosas del Señor son sencillas, que los que realmente las hacemos complicadas somos nosotros. Y a veces por diferencias de opinión ahí andamos los mismos hermanos cristianos peleados, confrontados, disgustados, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. No, quiero decirle que esto no es nuevo. Los mismos apóstoles tenían sus que veres. En el caso, una vez, dentro de un concilio que tuvieron los apóstoles de Jesús, por llamarlo de alguna manera,
con el apóstol Pablo, tuvieron un concilio en Jerusalén, donde en cuántas cosas se pusieron de acuerdo, doctor. Creo que en una sola o dos por ahí. Se da cuenta, y eran los apóstoles. Pero creo que deberíamos dejar de centrarnos en discusiones vanas, y creo que lo que todos podemos estar de acuerdo es que Cristo tiene que ser impartido en todas las personas, que Cristo tiene que ser manifestado. El centro de toda la enseñanza tiene que ser Cristo, y Él tiene que ser glorificado y manifestado. Dice, la gloria que tú me diste yo les he dado para que ellos sean uno. Pero dice, así como nosotros somos uno. Es decir, nuestra unidad es igual a la del Padre y la del Hijo. ¿Se puede dar cuenta de lo extraordinario y maravilloso que es esto? Si Jesús estaba pidiendo que nosotros fuéramos uno con Él, así como Él era uno con el Padre y Jesús eran indivisibles. El único momento en que pudieron dividirse fue a causa tuya y a causa mía, cuando Él murió en la cruz para poder redimirte a ti y a mí. Y fue un proceso sumamente doloroso, tanto para el Padre como para el Hijo. Ese es el único momento en toda la eternidad que el Padre y el Hijo fueron separados momentáneamente. Siempre han estado en una unidad. Y Jesús mismo le pide al Padre que nosotros seamos uno como ellos son uno. Entonces yo le hago una reflexión. Si Jesús o si Cristo y el Padre son uno, y si nosotros y Cristo somos uno, ¿qué seremos con el Padre? Somos uno. Jamás tengas en menos tu posición. Jamás creas que eres alguien que no vale la pena. Jamás creas que eres alguien que ha sido derrotado. Jamás creas que las cosas que han prevalecido en tu contra podrán tomar control de tu vida, porque hay uno que es mayor que todas las cosas, y ese uno se posicionó y se instauró dentro de ti, y Él ha vencido absolutamente todas las cosas, y con Él vamos siempre de victoria en victoria en Cristo Jesús. ¿Cómo fue Jesús con el Padre? Déjenme ver cuánto tiempo me queda. Híjole. 13 nomás. Bueno, sí, es que quería pensar que estaba mal ese reloj, pero no, sí está bien. Bueno, ¿cómo fue Jesús con el Padre? Voy a tratarme un poquito más rapidito. Si el Señor dijo que seamos uno, si Jesús lo dijo, así como Él es uno con el Padre, entonces tenemos que saber cómo eran Él uno, cómo el Padre y Jesús eran uno solo. Esta es la gloria que me ha dado el Padre, que yo soy uno con Él. Así es que yo les doy esa misma gloria a ustedes, para que sean uno conmigo, como yo soy uno con mi Padre. Así es que esto no tiene nada que ver en ser uno entre nosotros, que de todos modos sabemos que somos uno solo, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Pero de manera individual tenemos que saber también que nosotros somos uno solo con Cristo y con el Padre. Y aquí es donde yo les dije que pusieran atención a algo importante. Dice, y por ellos yo me santifiqué a mí mismo. ¿No les suena un poquito raro esto? Está raro, ¿verdad? Ahorita lo explico, doctor, no se me desespere. ¿Cuál era la condición para que Jesús pudiera morir por nosotros y que pudiera redimirnos? Que no tuviera pecado. Eso quiere decir que Él tenía que ser santo. ¿Por qué nos habla aquí de que se tenía que santificar si Él era santo? Vamos a entenderlo. ¿Acaso Jesús necesitaba santificarse? Normalmente pensamos que santificar es no pecar o no cometer errores. Ese es la principal concepto que podemos tener cada uno de nosotros. Pero otra definición de santificar es apartarse o separarse o consagrarse. Me consagro, era lo que estaba diciendo Jesús. Así es que Jesús dice, yo me voy a consagrar o a separar por ellos. ¿Y separar de qué? Salud.
¿De qué se tendría que separar? Del pecado, probablemente, aunque no había pecado en él, mantenerse alejado de él. Pues sí, porque era hombre, sentía, tenía sentimientos, tenía dolor, tenía absolutamente todo lo que cada uno de nosotros tenía. Pero no era en realidad el pecado de lo que tenía que separarse, porque él no pecaba. Entonces, ¿de qué? Él dice, para mostrarles que yo soy uno con el Padre y que el Padre es uno conmigo. Es decir, para darles el ejemplo a ellos, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Padre, yo me voy a consagrar, me voy a santificar. Yo me voy a separar. Me separo de mi propia voluntad. Jesús decidió poner por encima de todas las cosas la voluntad del Padre antes que su propia voluntad. Aún y cuando no es el tema de Esther, y que ya no sé en cuál capítulo vamos, en los últimos capítulos hemos estado hablando mucho de la obediencia, ¿se acuerdan? Bueno, pues esto es algo que él estaba decidiendo hacer. ¿Se acuerdan? Y que para nada quiero que lo tomen como una falta de respeto. ¿Se acuerdan que dijimos que Jesús llegó un momento donde de alguna manera sintió ansiedad, si así pudiéramos llamarlo? Sintió temor, sintió que iba a ser algo sumamente pesado y doloroso lo que iba a experimentar, y que él le dijo al Padre: Padre, si es posible que podamos de alguna manera redimir al hombre de otra manera, que dicho bíblicamente dice, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Más, ¿qué fue lo que dijo después Jesús? Mas hágase tu voluntad y no la mía. Jesús en ese momento, sus sentimientos, su razonamiento, lo que él estaba sintiendo en ese momento era: Padre, yo no quiero hacer las cosas de esa manera. Sé que me van a hacer garras, literalmente. Me van a destrozar, me van a desgarrar, me van a lastimar, se van a burlar de mí, van a escupir en mi cara, van a hacer cosas horribles. Lo más doloroso, me voy a separar de ti. Cuando dijimos que nunca antes habían estado separados. Voy a morir de una de las muertes más desesperantes y más dolorosas que había, asfixiándose por no poder sostener ya el propio peso de su cuerpo en una cruz. A Jesús lo dejaron vivo de las golpizas que le dieron, porque tenía que enfrentar todavía el castigo de la cruz. Pero el castigo que le dieron prácticamente es como decir: te voy a dejar en un estado donde apenas quedes vivo, para que vayas y seas crucificado. Pero lo golpearon de una manera tan fuerte, desgarraron su piel, sus músculos de una manera tan impresionante. Y él sabía que todo esto iba a pasar, y sin embargo se sometió a la voluntad del Padre. Él se consagró al Padre. ¿Sabes por qué? Por amor a ti. ¿Cómo es posible no estar agradecidos con el Señor por esto? ¿Cómo es posible no sentir amor por Él, por lo que Él hizo en nuestras vidas? ¿Cómo es posible de pronto, discúlpeme que se lo diga, cómo es posible que de pronto seamos tan indiferentes a las cosas de Dios después de todo lo que Él hizo por nosotros? Y no lo estoy juzgando, no lo estoy condenando, simplemente quiero que reflexionemos en que si Él hizo todas estas cosas por nosotros, sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre, ¿qué no acaso tendríamos que hacer nosotros lo mismo? ¿Qué no leímos ahorita que era una forma de Él darnos el ejemplo a nosotros para que nosotros también hiciéramos lo mismo? Ser uno con el Padre significa que se tiene uno que separar de su propia voluntad. Él podría no haber ido a la cruz, pero si no hubiera ido a la cruz, ninguno de nosotros podríamos haber sido salvos. El amor que Dios tenía por ti fue más fuerte
que todo lo que Él iba a sufrir en esa cruz. Hay una canción que a mí me gusta mucho que dice que la verdad no fueron clavos lo que sostuvieron a Jesús en esa cruz. Lo que sostuvo a Jesús en esa cruz fue el amor que tenía por ti y por mí. Y de hecho le dijo a Pedro en Mateo 26:52, o Pedro le dijo a Jesús, mejor dicho. Entonces Jesús le dijo, era cuando estaba la situación con lo de Malco: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Si Jesús hubiera decidido no ir a la cruz, Él tenía el poder para pedir legiones de ángeles y que aniquilaran a todas las personas que pudieran tratar de hacerle algo en ese momento. Sin embargo, Él estaba convencido del propósito que tenía que cumplir. Una legión romana, para que tenga idea, es alrededor de 6,000 hombres de infantería y 300 de a caballo. Así es que imagínese 12 legiones de ángeles. Y Jesús estuvo en la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y en los últimos minutos de su agonía, dice la Biblia, que el Padre, como decíamos ahorita, se separó del Hijo. Y volteó su rostro y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él fue separado de Dios. ¿Se acuerdan del primer Adán? Cuando desobedeció, también se separó de Dios. Pero Adán se rebeló en contra de Dios. Jesús fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Y nunca entendió a Dios, Adán, porque cuando Adán pecó, esa misma tarde, en la brisa de la tarde, dice la Escritura, que se le aparece Dios y le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué estaba haciendo Adán? ¿Qué estaba haciendo Dios en ese momento? Adán estaba separado de Dios, pero Dios lo fue a buscar. ¿Para qué? Esta es una interpretación, una suposición, pero podríamos pensar que pudo ser para que Adán se arrepintiera y volviera a ser uno con Dios. Sin embargo, Adán, ¿qué hizo? Le echó la culpa a la culpable de todo, ¿verdad? Ay, lo brincan las mujeres, ¿no? Le echó la culpa a Eva y luego va y le reclama a Eva, y Eva, ¿quién le echa la culpa? A la serpiente. ¿Qué hubiera pasado? Ya sabemos que el hubiera no existe, ¿verdad? El hubiera Gómez, no es cierto. ¿Qué hubiera pasado si ellos se hubieran arrepentido, se hubieran reconocido que se habían equivocado? No sabemos. Y saben que aún el día de hoy muchas personas no han entendido a Dios, porque Dios los está llamando y algunos todavía se están escondiendo de Dios. Dios tuvo que trazar una línea divisoria al árbol de la vida. No sé si recuerden que dice la Escritura que se pusieron unas espadas para que nadie pudiera llegar al árbol de la vida, que creemos que representa a Cristo, y quedó de alguna manera con una imposibilidad del ser humano de poder llegar a esto. Pero Jesús, el segundo Adán, dijo: Padre. El postrer Adán, o muchos le dicen el segundo Adán, dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén, para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Eso significa acaso que estamos un día, o que estaremos un día en el futuro con Él, cuando vayamos al cielo? Ya estamos. Él se ha impartido en cada uno de nosotros. Dice: yo quiero que ellos estén conmigo siempre, desde ahora. Él fue separado de Dios, pero porque fue obediente, al tercer día Dios lo resucitó, y al ascender a los cielos abrió el camino para nosotros
y nos posicionó juntamente con Él para nunca más estar separados del Padre y estar sentados a la diestra del Padre en lugares celestiales. Y es así como al momento de dirigirte a Dios en una oración aquí en la tierra, puedes estar directamente en la misma presencia de Dios, sentado a la diestra del Padre, declarando las cosas con autoridad, con una posición que nadie más podría tener, a menos de que Cristo se lo hubiera dado y que nos fue entregada a cada uno de nosotros. Por eso las oraciones que hicimos ahorita no son una oración donde nosotros estemos elevando una oración de aquí al cielo. Nosotros estamos estableciendo una oración desde el cielo mismo, sentados a la diestra del Padre, en lugares celestiales, juntamente con Cristo, declarando que ustedes son sanos en el nombre de Cristo Jesús. Ay, ya se me acabó el tiempo. Bueno, me quedan 2 minutos. Tendríamos que cambiar algunos conceptos y después va a ser necesario finalizar. John, ¿me podrías echar ahí un poquito la mano con el piano? No era el tiempo indicado para hacerlo porque faltaban otras cosas de exponer, pero yo creo que va a ser importante después hablarlas. Pero vamos a cambiar algunos conceptos. Y por eso es que a veces hacemos algunos cambios en las canciones. Esta última canción que cantamos nueva, se le tendrán que hacer unos cambiecitos más adelante. Pero debemos de cambiar algunos conceptos. La presencia de Dios no desciende aquí. Nosotros subimos a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Y permanentemente nosotros estamos en la presencia de Dios. Yo no digo que no pueda sentirse de pronto una manifestación de Dios mismo. Eso no lo puedo negar y no puedo decir que no suceda. Pero nosotros estamos continuamente en la presencia de Dios. Cristo mismo está impartido en nosotros. ¿Cómo podemos separarnos de la presencia de Dios? Dijimos en el inicio que nada nos podía separar del amor de Dios. Así es que su presencia jamás podrá separarse de ninguno de nosotros. Y todo esto, el poder estar continuamente en su presencia, sucedió porque Jesús decidió separarse de su voluntad y hacer la voluntad del Padre. Yo le pregunto una cosa: ¿no cree que habría logros extraordinarios en nuestras vidas si nosotros decidiéramos separarnos de nuestra voluntad y hacer la voluntad del Padre? Centrémonos en hacer la voluntad del Padre, porque ¿sabe qué? Mire, para nadie es un secreto. ¿Usted cree que yo me equivoco? Claro que me equivoco, pero no me quiero quedar ahí, ¿verdad? Se las devuelvo. ¿Se equivocarán ustedes? Claro. ¿Ustedes creen que si hacemos las cosas basadas en nuestra voluntad, tendremos una seguridad al 100% que las cosas saldrán bien? No. Pero cuando haces las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre, ¿sabes qué? No hay margen de error. No hay margen de equivocación. No puedes fallar. Todas las cosas tendrán que ser sí y amén. Todas las cosas tendrán que ir bien, porque poderoso es el que se ha impartido en ti, y como poderoso gigante va delante de ti y junto contigo, venciendo a cada situación. Y nuevamente declaro, porque no es algo que yo establezca, sino que es algo que Él logró por nosotros, que donde quiera que vayas, vencerás sobre cualquier situación. Ocúpate de tu salvación, y esto no significa que cuides tu salvación, porque esa no te la va a quitar nadie, porque Cristo fue el que te la dio. Ocuparte de tu salvación es qué vas a hacer con la salvación que yo te di. Manifiesta a Cristo. Camina dentro de los diseños de Dios. Camina dentro de su propósito, porque si haces esto, te lo vuelvo a decir, no habrá nada que se pueda oponer en tu contra. Y aún cuando un monte se pusiera delante de ti, tú le podrías decir a ese monte: échate a la mar, y se tendría que echar a la mar por el propósito y el Cristo impartido que están dentro de ti.
Yo declaro que el favor y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. Yo declaro que todo lo que haces prospera. Yo declaro que todo lo que pisa la planta de tu pie te ha sido entregado. Yo declaro que eres más que vencedor. Yo declaro que eres cabeza y no cola. Yo declaro que tienes la mente de Cristo. Yo declaro que tienes el dominio propio que viene de Dios mismo, no algo que seas producido por ti. Que hay poder, que hay autoridad en ti. Que Cristo mismo será manifestado en todo lo que tú hagas. Y la gente se sorprenderá porque dirá: ¿qué es lo que tú tienes? ¿Por qué haces estas cosas? Tienes algo diferente. Puedo ver algo diferente en ti. Claro que hay algo diferente en mí, porque a Cristo le ha placido venir y hacerse uno juntamente conmigo. Señor, no podemos más que agradecerte por todas las cosas que has hecho por nosotros. Aún y cuando el tiempo es continuo y realmente no haya un final y un tiempo de inicio, hemos marcado tiempos para a lo mejor organizarnos, y pensando que este año termina, podríamos entender y analizar. En alguna ocasión el apóstol nos decía: es bueno que cada año podamos analizar qué tanto se ha formado Cristo en nuestras vidas, qué tanto manifestamos a Cristo durante este año. Y este análisis no es para condenación. Este análisis no es para que te sientas mal, aunque si te sientes mal, qué bueno. Este análisis es para saber que Cristo, que es lo más grandioso y poderoso que puede existir, está dentro de ti, y que no has manifestado absolutamente nada de lo que es Cristo a través de ti. Así es que yo declaro que los mejores años están por venir. Yo declaro que el próximo año serás una persona, si eres entendida en los diseños de Dios y en el propósito de Dios, y haces la voluntad del Padre, yo declaro que vendrán cosas extraordinarias a tu vida, cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, y cosas que no han subido al corazón de los hombres. Son las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Yo declaro que la manifestación de Cristo viene de una manera sobrenatural en tu vida, que muchos creerán a causa de ver a Cristo en tu vida. Yo declaro que será manifiesto lo que dice la Escritura, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Declaro que aún y cuando la Escritura contempla que en el mundo podrá haber aflicción, confiaremos, porque Él ha vencido sobre todas las cosas. Y que a pesar de que pueda venir un día malo, nosotros sabemos en quién hemos confiado, y nosotros sabemos que nuestro Señor aprovecha las peores situaciones para que Él sea glorificado. Y la forma de ser glorificado es a través de glorificarse en medio de tu vida. Yo declaro que nada ni nadie te separan del propósito eterno. Yo declaro que obtienes la sabiduría de parte de Dios para desechar las cosas que te hagan daño. Yo declaro que vas a saber discriminar o saber entender y desechar las cosas que te estén entrando a tus oídos y que no vengan de parte de Dios. Yo declaro que el espíritu de este mundo no tiene poder sobre ti, porque Cristo es el Señor de tu vida y Él ha vencido absolutamente todo, y tú eres más que vencedor juntamente con Él. Después compartiré con ustedes algunos aspectos importantes de cómo Jesús pudo mantenerse al margen de la voluntad del Padre sin hacer su voluntad. Cómo hubo ocasiones en que se detuvo incluso de hacer ciertas cosas y luego las hizo pareciendo que esto pudiera ser una incongruencia, pero donde podríamos entender y saber que Él consultó con el Padre y el Padre le dio luz verde para que hiciera ciertas cosas.
Y lo más maravilloso de todo esto es el poder saber que Cristo se ha hecho uno solo con nosotros. Que Cristo estableció para que quedara evidencia el convenio que el Padre y el Hijo habían hecho para que tú y yo fuéramos salvos. Pero ¿sabe qué? La salvación, desde un concepto de irnos al cielo, eso no era lo más importante. Lo más importante era lo que dijimos hace rato, que Cristo se hizo uno solo con nosotros y nos hizo uno solo con el Padre. ¿Quiénes están agradecidos con el Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todas estas cosas que has puesto. Gracias por ayudarnos a entender que el mundo tiene su propia filosofía, su propio entendimiento, pero nosotros sabemos que el mejor entendimiento y sobre todo la verdad de sobre todas las cosas es tu diseño, Señor, es tu palabra. Podremos ser atacados, podremos ser burlados, mas nunca, Señor, doblaremos nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es tu voluntad y tu voluntad no se dobla ante nada. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y tu ayuda y tu socorro no terminan nunca. Gracias, Señor, porque nos has hecho poder levantar la cabeza aún y cuando ha habido cosas que nos han tumbado hasta el suelo probablemente. Tú eres quien nos da la victoria. Tú eres nuestro estandarte. Tú eres quien da la cara por sus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos que aún y cuando la justicia del hombre a veces pueda tardar en verse, cuando a veces las cosas se puedan malinterpretar, cuando las personas puedan decir cosas que no son, tú eres la verdad. Y la verdad se sobrepone a todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, papá, por habernos hecho uno contigo. No tenemos más palabras de agradecimiento, sino simplemente decirte cuánto te amamos, Señor. Gracias, papá, nuevamente. Te amamos, te bendecimos. Te agradecemos, Cristo, por haber sido obediente. Te agradecemos, Cristo, porque tu amor fue más fuerte que el dolor. Te agradecemos, Cristo, porque tenías planes desde la eternidad para cada uno de nosotros. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no entregarte nuestra vida entera si tú lo diste todo por nosotros? Queremos consagrarnos a ti, apartarnos a tu voluntad, Señor. No porque lo necesitemos para la salvación, porque esa fue dada por tu Hijo Jesucristo, sino porque queremos actuar de acuerdo a como dice el Padre. Queremos hacer tu voluntad, queremos cumplir con tu propósito. Queremos que Cristo sea manifestado a través de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Yo declaro que van en paz, que van llenos del poder, la autoridad, porque sabe que eso no se acaba, porque el poder de Cristo es infinito, es eterno y jamás saldrá de ti porque Él se ha impartido a ti. Que pasen buenas tardes y que el Señor se ha manifestado a través de cada una de sus vidas. Buenas tardes y buen provecho.